asignado en la serie era el de nuevas relaciones. Nuevas relaciones. Y más concretamente hay dos niveles, con Dios y con la Iglesia. El capítulo justo de Romanos 12 da comienzo a una nueva sección de la carta. Y Pablo normalmente escribe todas sus cartas de la misma forma. En primer lugar, él asigna sus primeros capítulos siempre a presentar un marco como de doctrina, un marco más teórico, de creencias, de teología. Es decir, ¿qué creemos acerca de Dios y qué pensamos sobre Dios? Durante estos 11 capítulos, que es la primera parte de Romanos, hemos estado viendo muchas cuestiones que Pablo responde o intenta responder. Por ejemplo, preguntas como ¿de dónde venimos? Eso se ha abordado. Preguntas como ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Quién ha creado todo esto? Es decir, a pesar de todos los avances que hay en cuanto a conocimiento, ciencias, tecnología, ¿por qué las cosas no van mejor? ¿Por qué pensamos que pueden ir mejor pero no logramos que vayan? ¿Cuál es el principal problema que tenemos como seres humanos? Y por último también responde, ¿hay solución para ello? Todas estas cuestiones Pablo las ha ido abordando en los primeros capítulos. Y ahora en el capítulo 12 empieza una segunda sección que tiene que ver con comportamiento, con ética, con conducta. Pablo habla siempre de qué somos. Y una vez que somos es qué hacemos con lo que somos. Es decir, el orden no es al revés. No es hacemos para ser, sino como somos, hacemos. Pablo empieza diciendo en el capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, después de todo lo que he estado hablando durante 11 capítulos, después de ver todas las misericordias de Dios en nuestra vida, de todo lo que hemos recibido, de toda la gracia que Él nos ha dado, de su amor inmerecido, algo debemos hacer. No nos podemos quedar igual. Nuestra vida debe ser cambiada y es transformada, como iremos viendo. Nuestra fe en Jesús, nuestro reconocimiento de que Jesús es el Señor y que por tanto nosotros somos simplemente sus hijos. El reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y que por tanto nosotros únicamente somos sus siervos y sus hijos, eso debe implicar cambios en nuestra voluntad. Debemos empezar a buscar la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. Debemos buscar el servirle a Él en lugar de servirnos a nosotros. Nosotros empezamos a buscar a ser obedientes porque ya sabemos a dónde nos ha llevado la desobediencia. Ya sabemos de dónde venimos. Y este cambio no solamente lo vemos en la Biblia y en todos los personajes que aparecen ahí, sino que este cambio lo vemos en millones de personas a lo largo de la historia y alrededor de todo el mundo. El mismo Pablo, él se presenta como un ejemplo de vida cambiada por el Señor. Pablo se presenta como alguien que era perseguidor de la iglesia y pasó a ser siervo de Cristo. Él en la carta que se escriba a los filipenses, en el capítulo 3, les dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado ahora como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de ganar a Cristo, cuando lo comparo con Cristo. Mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo Jesús. Su vida cambió de forma radical. No fue un cambio pequeño. Pablo habla de una transformación tan fuerte que él, para hacerla más visual, el lenguaje que utiliza aquí es económico, financiero o contable, un lenguaje que a nosotros nos gusta bastante. Pablo lo que está diciendo es, todo lo que para mí lo tenía contabilizado como una ganancia y lo tenía como un patrimonio bien guardado, ahora resulta que lo contabilizo como una pérdida. Que vale nada, que es basura, que lo considera basura si considera lo que ha ganado a Cristo. Pablo, cuando está escribiendo esto, no lo está haciendo desde una posición holgada, acomodada, decir, mira, es muy fácil decirlo cuando tienes una cuenta corriente muy solvente o cuando tienes un montón de posesiones que te dan soporte y seguridad. ¿No? Pablo, cuando dice que lo ha perdido todo, es real. Él dice, lo he perdido todo y lo considero como basura. Pablo sabe que al lado de Cristo todo es basura, que toda su vida no tenía ningún sentido y que no hay ningún sitio mejor donde él pueda estar. Pablo, cuando él empieza diciendo, por consiguiente, recuerda las misericordias de Cristo, ruego por las misericordias de Cristo. Pablo lo que está haciendo él mismo es recordando
lo que Dios ha hecho en su vida. Y no hay forma mejor de vivir una vida santa, una vida entregada a Dios, que recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Recordar de dónde veníamos y dónde estamos. Eso es lo que más nos puede motivar y estimular. Por su parte, también Santiago, cuando escribe su carta, él en uno de los capítulos comienza con una frase muy fuerte. Santiago dice: ¿de qué sirve si alguno de vosotros dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y no tienen el sustento diario, y uno de vosotros le decís: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? El decir que nuestra vida pertenece a Cristo debe tener consecuencias en la práctica. Que nuestra fe está puesta en Cristo se tiene que traducir en cómo vivimos. Son cosas inseparables. Son las dos caras de una misma moneda. Lo que hemos recibido por gracia y lo que hacemos con lo que hemos recibido. Y el mismo Jesús decía, lanzando una pregunta: ¿quién es el que me ama? Y él mismo responde: el que me ama es aquel que hace suyos mis mandamientos, el que los guarda, el que es obediente. Ese es el que me ama. Es un sinsentido. En una relación de amor, decir: te amo, pero voy a seguir haciendo lo que me da la gana. No tiene ningún sentido. Y es justamente ahí donde está la clave de nuestra fe. Justamente en eso. En la fe cristiana lo que se basa es en una relación de amor que nosotros nos encargamos de destruir, de romper. Una relación de amor con Dios, con el creador de todo el universo. Y que a pesar de que nosotros la rompimos, Él decidió hacer todo por lo posible por restaurarla. Porque no fuese igual. Hizo todo lo posible. Y esta nueva relación que Él nos ofrece a través de Cristo, esa nueva relación con Dios, tiene implicaciones en todas las demás relaciones. Y lo iremos viendo en las próximas semanas. Tanto con nosotros mismos, con otros, como con la misma creación y con el mismo entorno y la sociedad en la que vivimos. Hoy nos vamos a centrar únicamente en dos de esas relaciones. Las consecuencias que tiene nuestra nueva vida con Dios y las consecuencias que tiene en la relación entre nosotros, entre los cristianos, entre la iglesia. Vamos a empezar por la primera, nuestra relación con Dios. Pablo, después de haber dicho: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, él añade: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. En la nueva relación con Dios, Él está interesado en absolutamente todo lo que somos como seres humanos. No hay ninguna área o faceta de nuestra vida que a Dios no le interese. Él lo quiere todo. Pablo les va a pedir dos cosas a los cristianos en la iglesia de Roma en cuanto a su relación con Dios. Lo primero que les pide es que les presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Pablo, cuando pide esto, cuanto menos a sus oyentes o a sus lectores de esta carta, le tuvieron que chirriar los oídos. ¿Por qué? Porque en ese momento de la historia, el cuerpo era algo malo, era algo inferior. Realmente el cuerpo era justo lo contrario que hoy en día, donde parece que el cuerpo es lo único que existe. En donde Pablo está escribiendo, para ellos, el yo, el cuerpo físico, era realmente la cárcel del verdadero yo, del espíritu. Era algo finito, limitado, débil, mortal, que los tenía como prisioneros. Así que todo lo que tenía que ver con lo físico era desechado o descartado. No importaba. La espiritualidad en esa época solamente recogía dos facetas, la mente y el alma.
sea, era una espiritualidad bastante abstracta. Pero Pablo llega y les envía en la carta un mensaje que tuvo que dejarlo como cuanto menos descolocados. Le está diciendo que tenéis que presentar vuestros cuerpos como un sacrificio a Dios. Ponerlo delante de Él para que Él lo use. Para Dios, el cuerpo importa. El cuerpo es importante. Él nos hizo y nos diseñó con un cuerpo físico. Además, en la nueva creación, en un mundo nuevo, restaurado, seguiremos teniendo cuerpo. Dios no lo ve como algo inferior. Dios tampoco quiere una alabanza que sea algo abstracto, de la mente, del alma únicamente, sino que Él quiere que nosotros lo alabemos con todo lo que somos. Y eso implica también nuestro cuerpo. Pablo, para explicarles mejor esta idea, porque sabe que a él le va a costar entender que el cuerpo importa para Dios, va a usar una figura que es muy visual y entendible para ellos en aquella época. Y usa un lenguaje que para ellos es familiar, para nosotros no lo es, que es el lenguaje de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que explicar esa imagen cuando para ellos era dicho y entendido. Pablo lo que está intentando decirles es que ellos son un pueblo de sacerdotes. Los sacerdotes eran los que presentaban en el Antiguo Testamento los sacrificios. Y había un tipo de sacrificios, que eran los sacrificios de gratitud. Y ahí el pueblo ofrecía objetos que iban a ser sacrificados, objetos en vida, y el sacerdote los llevaba y los ponía en el altar. Pues bien, el adorador lo que hacía, elegía algo para ser sacrificado, algo que le pertenecía, y se lo daba al sacerdote para que lo sacrificara. Lo que Pablo le está diciendo es que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ellos cogían un objeto y prescindían de los derechos que tenían, de las responsabilidades y de los privilegios sobre ese objeto, y lo presentaban delante de Dios. Pues lo mismo tenían que hacer ellos. Decir, ya el cuerpo no me pertenece a mí, sino le pertenece a Dios, y lo voy a poner en el altar para que Dios lo use. Ya no vamos a buscar hacer nuestra voluntad, sino lo que anhelamos es hacer la voluntad de Dios. No vamos a buscar el servirnos a nosotros mismos primeros, sino lo que vamos a buscar es servir a Dios en primer lugar. Si el pecado decimos que ha afectado a toda la creación y que ha afectado incluso a nuestro cuerpo físico, la nueva vida que Cristo nos da, entonces se tiene que traducir también en obras que hacemos con nuestro cuerpo. Un cuerpo que tal vez se usaba para hacer mal, ahora se tiene que usar para hacer bien. John Stott, en su comentario a esta carta a los romanos, él dice lo siguiente: nuestros pies caminarán en su camino en la nueva vida. Nuestros labios hablarán la verdad y compartirán el Evangelio. Nuestras lenguas traerán sanidad. Nuestras manos levantarán a aquellos que han caído. Y nuestros brazos acogerán al solitario y al que no es amado. Nuestros oídos escucharán el llanto de los que sufren. Y nuestros ojos mirarán humilde y pacientemente a Cristo. ¿Vivir de esta forma tendría algún impacto en nuestros trabajos, o en nuestros estudios, o en nuestros hogares, o donde el Señor nos ponga? El versículo acaba diciendo: hacer esto es vuestro culto racional. El término en el original, la connotación que tiene, el significado, la traducción literal sería es vuestro culto lógico. Es decir, hacer esto es vuestro culto lógico. Si pensar que lo que ha hecho Jesús por nosotros no nos lleva a entregarle nuestro cuerpo y todo lo que somos, entonces nuestro culto es ilógico o es irracional. Si no estamos dispuestos a darle todo a Jesús, tal vez es que no hemos terminado de entender el Evangelio. No hemos terminado de entender cuál era realmente nuestro problema y cómo Cristo lo ha solucionado. Porque eso nos debe mover a estar dispuesto, como Pablo, a perderlo todo y a considerarlo como basura por amor a Cristo. Amén. Por tanto, lo que haces con tu cuerpo, a Dios le importa. Con mucha facilidad decimos muchas veces: da igual lo que yo haga con mi cuerpo,
mientras no le haga daño a nadie. Pero el problema de esa respuesta es que estás pensando que tu cuerpo es tuyo, cuando no lo es. Tu cuerpo lo tienes para presentarlo a Cristo, para que Él lo use para su gloria. ¿Qué pensamos de temas que afectan al cuerpo, como por ejemplo las dietas extremas, del abuso de sustancias, de los trastornos alimenticios, de la sexualidad como el centro y fin de todas las cosas, o de la falta de descanso? A Dios le importa el cuerpo. La segunda cosa que pide Pablo, si la primera era que presenten su cuerpo, ahora va a decir que presenten sus mentes. Versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Pablo les está pidiendo nada más y nada menos a esta gente que viven en la ciudad más influyente del mundo, que no vivan como viven sus vecinos. Al mundo y a cualquier cultura no le gustan los que son diferentes. Al mundo le gusta que todos adoptemos el mismo patrón, la misma forma, el mismo molde. Y Pablo lo que les está diciendo es que no. Que como cristianos tenemos que transformarnos, o como dice justo el término original, nos tenemos que metamorfosear. Tenemos que cambiar. Tenemos que romper el molde. Y para romper ese molde, ¿qué podemos hacer? Pablo nos dice dos cosas. Nos dice cómo podemos romper ese molde, cómo podemos transformarnos, y también va a decir el para qué debemos hacerlo. Vamos a empezar con el cómo podemos hacerlo. Respuesta inmediata de Pablo, mediante la renovación de vuestra mente. La mente está implicada en la vida cristiana. Pablo aquí no da ningún detalle más, pero lo que sí deja claro es que en la vida cristiana, para transformarnos, la mente está implicada. La mente es una parte fundamental y necesaria. Nadie nos debería acusar como cristianos, o por ser cristianos, que somos gente que no pensamos. Porque justamente la mente está implicada como parte de esa transformación y esa renovación. Hoy en día vuelven a estar de moda y son ciclos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el budismo y el yoga. Sobre todo el yoga. Ahora se ha popularizado sobre todo como forma de meditación y de relajación. El yoga, ¿cómo funciona? Resumiéndolo mucho, simplificándolo mucho, en vaciar la mente. Vacía tu mente de absolutamente todo. Vacíala de ti mismo, de tus pensamientos, vacíate y aíslate del mundo, intentando lograr el nirvana. Esa es la meditación que ofrece. La meditación cristiana, que nosotros también meditamos, es justamente el contrario. Nuestra meditación no consiste en vaciar la mente, nuestra meditación consiste en llenar la mente de Cristo, que rebose de la palabra de Dios. La mente está implicada. Si bien aquí Pablo no da ningún detalle más de qué consiste o cómo conseguimos renovar la mente, sí que encontramos otros textos del mismo apóstol que nos dan pistas claras de cómo podemos renovar la mente y hacer que nos podamos transformar. Y es una combinación de dos cosas. Del poder del Espíritu Santo, porque no es un poder que tengamos nosotros, viene de fuera, viene dado por Dios, por su Espíritu y por la palabra de Dios, por la combinación de ambas cuestiones. No tiene que ver tanto con nosotros, sino en lo que Dios nos da. Por ejemplo, Pablo, en su carta a los Colosenses, en el versículo 3, él les dice, debemos llenarnos de la palabra de Cristo. Debemos saturarnos de Cristo. Debemos rebosar de Cristo. Y en 2 Corintios, capítulo 10, el versículo 5 dice, debemos ser capaces de destruir las especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poner todo pensamiento en cautiverio a Cristo. Es decir, debemos ser capaces de responder, de dialogar, de tener conversaciones con esos que especulan, que presentan objeciones y razonamientos que surgen en contra de Dios. Y al mismo tiempo debemos llevar todo pensamiento como prisionero a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros estamos pensando,
que lo pongamos delante de Cristo realmente y ver qué haría Él, cómo pensaría Él, cómo decidiría, cómo actuaría. Eso es lo que nos está llamando Pablo. Esto supone desarrollar lo que se conoce como una mente cristiana, porque la mente está implicada. Y una mente cristiana no es la mente que se pasa todo el día recitando versículos, ni es solamente la mente que se pasa todo el día orando o cantando canciones cristianas. Eso no es una mente cristiana. La mente cristiana es la que piensa de cualquier tema de nuestro alrededor cristianamente, que pensamos de cualquier tema como Cristo pensaría. John Stott, él tiene una expresión hace años de la doble escucha. Con un oído tenemos que escuchar al mundo y con otro oído tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es decir, con una mano nos sentamos a ver el periódico, a estudiar los apuntes de psicología, de filosofía, de ciencias, y con la otra mano tenemos la Biblia. Y intentamos que la Biblia eche luz sobre todo eso que nos afecta. Es decir, como cristianos somos capaces de ofrecer alguna alternativa o una perspectiva diferente y dar esperanzas en muchos de los temas que se presentan hoy en nuestra sociedad y que no sabemos muy bien cómo resolverlo. Bíblicamente podríamos hablar de la soledad, del noviazgo, de la vejez, de la depresión, de las adicciones, del sufrimiento en general. Podríamos hablar. ¿Somos capaces de hablar de la desigualdad? Bíblicamente, de la corrupción, de cómo lo ve Dios, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de las minorías y el respeto hacia las minorías, de los movimientos migratorios. ¿Somos capaces de hablar de nuestra vocación, de la integridad, del concepto de éxito, de la conciliación, de la excelencia? Y por último, Pablo, en este versículo, él nos dice el para qué debemos hacerlo. Nos ha dicho cómo podemos renovarnos y el para qué. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Lo podemos verificar. Nuestra mente importa. Nuestros pensamientos importan. ¿Por qué importan? Porque afectan nuestras decisiones, afectan nuestras acciones y afectan a nuestras actitudes. El mismo Pablo, en el capítulo 8, que ya estuvimos viendo semanas pasadas, él decía en el versículo 6 algo que es muy llamativo. Él dice que la mente puesta en la carne, la mente puesta en el mundo, es muerte, pero que la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Y eso es lo que buscamos. No estamos llamados a moldarnos, pero tampoco estamos llamados a aislarnos, sino que nuestro llamado es a transformarnos mediante la renovación de la mente y mediante la presentación de nuestro cuerpo a Cristo como un sacrificio vivo, para que Él haga lo que tenga que hacer. Ese es nuestro verdadero llamamiento. No le estaba diciendo a los romanos, a los cristianos romanos, os tenéis que ir de Roma, no. Estáis en Roma, pero tenéis que vivir de forma diferente. Y estamos en Castelldefels y tenemos que vivir de forma diferente. Segunda relación. La primera la hemos visto con Dios y la segunda, que seguramente que más nos cuesta, nuestra relación con otros cristianos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Aquí nos surgen casi a diario dificultades. Pablo sigue diciendo, versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros. Y Pablo continúa. Pero es curioso cómo él empieza. Él siendo apóstol, él empieza hablando en todas sus cartas siempre de una forma muy cuidadosa y respetuosa con sus oyentes. Pablo no escribe desde una posición de superioridad, diciendo los que me están escuchando son inferiores. Ese no es el sentido. Pablo simplemente dice que él escribe en virtud de la gracia que Dios le ha dado. Él no habla por sí mismo, sino por la autoridad delegada que Dios le da. Pablo no se considera superior. Y cuando él se presenta de esa forma, entonces empieza a dar los motivos que tiene que dar. Y va a dar 3 cosas que deben tener en cuenta a la hora de relacionarnos como iglesia. En Roma y en Castelldefels. La primera, versículo 3, que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La verdad
que viendo los resultados hemos aprendido muchísimo, muy poco, perdón, desde que Pablo pronunció estas palabras hasta ahora. Porque una de las grandes dificultades que tenemos es pensar con buen juicio, pensar de forma equilibrada, no pensar ni más de nosotros ni menos de nosotros. Y nos vamos a los dos extremos. Normalmente el pensar más o menos de nosotros, ¿a qué se debe? A que nos comparamos con otros. Justamente a eso. Y tenemos un problema con las comparaciones, porque son muy peligrosas. Uno de los peligros es que cuando nos comparamos podemos salir beneficiados. Y eso pues, nos enorgullece y podemos empezar a tratar a los demás como con desprecio, con condescendencia. Pero puede pasar también al contrario, que nos comparemos con otros y salgamos mal parados. En ese caso, nos desanimamos, pensamos que no servimos para nada, se nos acaba el mundo y terminamos amargados. Pero hay otro problema con las comparaciones, que es ¿con quién te comparas normalmente? Normalmente nos comparamos con gente de nuestro círculo. Es muy raro, no sé si a alguno de aquí le pasa, pero algunos se comparan con la reina de Inglaterra, o con Bill Gates, o con Obama, o con Messi, o con Rafa Nadal. ¿No? Nos comparamos con nuestros familiares, la gente de la iglesia que está en el mismo área en el que yo participo, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de clase. Con esos son con los que nos comparamos, con nuestros pares, con los que tenemos cerca. Ya es muy fácil cuando nos comparamos con gente tan cercana que surjan la rivalidad, los celos, las envidias y las amarguras. Pablo dice que pensemos con buen juicio. No te compares, sino mira a Dios. Lo mejor que podemos hacer no es pensar ni más de nosotros ni menos de nosotros, sino no pensar en nosotros. Esa es la mejor solución. Y mirar a Dios. Mirar a Dios. ¿Quién es el que nos ha creado? Delante de Él todos tenemos la misma altura, partimos del mismo punto, y Él ha distribuido dones y capacidades para usarlas. La segunda cosa que Pablo le va a decir es que pertenecemos a un cuerpo. Versículos 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo e individualmente miembros los unos de los otros. Pablo lo que está diciendo aquí introduce la idea de que ningún cristiano es una isla a la deriva, que no podemos vivir de forma aislada, sino que nosotros pertenecemos a un cuerpo. A nosotros cuando queremos buscar modelos actuales no nos sirve ni James Bond, ni Jason Bourne, ni tampoco Llanero Solitario. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo, no somos miembros independientes. Y cuando tenemos la concepción de que somos un cuerpo, cobra aún más importancia, si cabe, el versículo anterior, de que tenemos que pensar con buen juicio. ¿Por qué? Porque si llegamos al cuerpo y el cuerpo de repente una mano dice que es más importante que un pie, ese cuerpo empieza a tener problemas. Y si resulta que el corazón piensa que es menos que el pulmón, ese cuerpo empieza a tener problemas. Pablo, lo que nos está compartiendo en este versículo, estos dos versículos, son también dos lecciones que son claves para la convivencia entre nosotros. La primera lección es la diversidad de los dones que el Señor ha dado y de funciones. Nos ha dado dones completamente diversos. Somos muchos miembros con funciones diferentes, con diferentes funciones. Ninguno de nosotros, por más que lo pensemos, somos el centro del universo. Y no hay ningún planeta que gira alrededor nuestro. Simplemente somos uno más dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que somos. Nosotros nos añadimos al cuerpo de Cristo. Nosotros nos añadimos a la familia de Dios, a su plan, a su propósito. No es que Dios se añada a mi historia y a mi plan, sino que nosotros nos añadimos al suyo para hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Y la segunda lección que Él comparte es la idea de la pertenencia y la interdependencia de los miembros. Somos un cuerpo y los miembros, dice que individualmente miembros los unos de los otros. No somos un cuerpo, sino
No somos dos cuerpos, sino somos solamente uno, y que somos responsables los unos de los otros. Los miembros somos responsables, no somos independientes, por mucho que nos guste la independencia. En todo caso, somos interdependientes. Eso es a lo que me está llamando Pablo. Y la tercera cosa que le va a pedir Pablo es que usen los dones que el Señor les ha dado. Versículos del 6 al 8. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y empieza a hablar de cada uno de los dones. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, úsese en servir. O el que enseña, que lo use en la enseñanza. El que exhorta, que lo use en la exhortación. El que da, que lo use o que lo haga con liberalidad, con generosidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. Y el que muestra misericordia, que la use o que lo haga con alegría. Creo que no necesita más explicación, más claro imposible. El Señor lo que nos ha dado es para que lo usemos. Y para que lo usemos para el beneficio del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo, para el desarrollo del cuerpo. Nunca, en primer lugar, para nuestra satisfacción personal. El corazón no funciona para su satisfacción personal, sino para que el pulmón, los pies, las manos, nuestro cerebro puedan funcionar. Nuestros dones los tenemos que usar para que el cuerpo funcione. ¿Qué ocurre cuando un miembro de nuestro cuerpo deja de funcionar como debe? El cuerpo se atrofia, pierde vitalidad. ¿Has pensado en algún momento cómo las funciones que tú desempeñas dentro del cuerpo están afectando a este cuerpo, al cuerpo de Cristo? ¿El uso de tus dones lo está beneficiando? ¿O si no lo estás usando, lo estás perjudicando? Los dones son para usarlos. Y la última cosa que Pablo dice en estos dos versículos es que todos tenemos dones. Y aquí nos encontramos con otras de las grandes dificultades a la hora de aceptarlo. Pablo lo puede decir con mucha firmeza y rotundidad, pero nos cuesta aceptarlo en la vida diaria que no sabemos cuánto. Y los motivos pueden ser muy variados. Pueden ser, por lo que hemos dicho antes, haber caído en comparaciones y ahora pensamos que no tenemos ningún don, que no servimos para nada. O puede ser también que estemos cómodos como estamos, que es una cuestión de comodidad, de decir, yo no quiero usarlo, estoy más cómodo así. Puede ser también que estemos desorientados, que no sabemos realmente ni qué dones tenemos, ni cómo los podemos usar, o que no veamos oportunidades para desarrollarlo. Si este es tu caso, 4 sugerencias muy prácticas y sencillas que pueden ayudarte para poner en práctica tus dones y para descubrirlos. La primera, ora a Dios. Pídele a Dios, que es el que nos ha dado absolutamente todo, incluso los dones, que te muestre realmente qué dones tienes. Él te lo puede mostrar. Y Él te los quiere mostrar, de hecho. La segunda cosa que podemos hacer es leer sobre los diferentes dones que hay. Si a veces nos pasamos la vida sentados esperando que el Señor aparezca en forma abstracta o en forma presente y que nos demuestre qué tenemos que hacer, que nos lo diga. Y el Señor lo puede hacer así. O sea, ya lo ha hecho en otros momentos, lo puede hacer. Pero desde luego no es la forma normal. Para eso nos ha dado la mente, para que lo usemos. Pero también puedes leer sobre los dones. Y en lugar de ponerte a pensar qué dones hay, qué dones no hay, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, lee sobre las listas de dones que aparecen en la Biblia. Pablo y Pedro, los 2 apóstoles, ellos comparten diferentes listas. Pablo, por ejemplo, menciona 3 listas. Ninguna de ellas es completa en sí misma, sino que las 3 se combinan y se enriquecen. Pablo, en Romanos capítulo 12, ha dado una lista. En 1 Corintios capítulo 12 también hay otra lista. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, hay otra lista. Leerlas te va a ayudar a ponerle nombres a los dones. Pensar concretamente en qué son los dones. Reflexiona sobre ellos y el Señor te irá mostrando, te irá mostrando. Date tiempo en oración y en lectura. Pero una tercera cosa, explora y descubre. No te quedes sentado, porque así no funciona la vida la mayor parte de las veces. El mismo Pablo, él dice que el Señor pone delante nuestra las buenas acciones en las que nos tenemos que dedicar. El Señor las ha preparado de antemano.
tenemos que ir a por ellas. Explora, busca oportunidades de servir, piensa en situaciones y necesidades donde tú dices, aquí el corazón me late más rápido, aquí se me parte el corazón cuando veo esto y quiero hacer lo que haga falta por suplir o por paliar esa necesidad. Tal vez por ahí van tus dones. Y una última cosa que puedes hacer es buscar consejo en otras personas que te conozcan bien o que para ti sean de confianza, que sean maduras espiritualmente. ¿Por qué? Porque los dones se reconocen. Otros lo pueden ver. Y ahí como iglesia tenemos una responsabilidad inmensa. Pensar en estar atentos a otras personas y tal vez animarles y decirles, mira, tal vez veo en ti que tienes ciertos dones. ¿Has pensado sobre ello? Funcionamos como un cuerpo, somos interdependientes. Y qué increíble, ¿no? Que Cristo nos quiere usar. Y nos quiere usar como somos, así de imperfectos, sabiendo realmente cómo somos, porque no le somos extraños. Pero nos ha escogido para hacer su obra. Nos ha escogido para desarrollar su misión. Nos ha escogido para hacer su pueblo y su familia. Y Él no se va a llevar ninguna sorpresa con nosotros, porque ya nos conoce. Pero tenemos que tener muy en cuenta siempre que Dios no tiene una misión para su iglesia, sino lo que tiene es una iglesia, nos tiene a nosotros para desarrollar su misión. Tenemos que buscar realmente el cumplir su misión. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ti, por tu misericordia con nosotros. Gracias por los dones que tú nos has dado. Gracias por el cuerpo y por la mente. Gracias por la oportunidad de poder presentar y usar todo lo que somos para tu gloria. Gracias por poder participar en tu misión y gracias por ser parte de tu cuerpo, de tu familia, de tu iglesia. Y te pedimos que tú nos ayudes en medio de nuestras debilidades e incongruencias. Que perdones todas las veces que te fallamos, que te damos la espalda y que pecamos contra ti. Te pedimos que cada día busquemos el presentarnos delante de ti, ya sea que estemos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en donde estudiamos, y digamos que aquí estamos, Padre, dispuestos a dejarnos usar por ti y a transformarnos por tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Terminamos cantando